Bueno, y este jueves 8 de abril finalmente culminó el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio que se le sigue a los 4 imputados de pertenecer a la asociación criminal paraestatal conocida como la AAA, que son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curcio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forchelli. Y digo, finalmente terminó porque fue un alegato largo, muy fundamentado, que desarrolló el fiscal auxiliar Pablo Fermento, y quien en este último tramo, ayer, pidió la pena máxima para todos los imputados y también una serie de pedidos protocolares al tribunal con carácter de reparación simbólica. Uno de ellos es declarar los delitos que están juzgados en esta causa como crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. En el caso de Raúl Aceituno, que es el único imputado por homicidio, formalmente imputado por homicidio, la Fiscalía pidió prisión perpetua, y para los 3 restantes, acusados de ser parte de una asociación ilícita que, bueno, justamente cometía homicidios, son Pallero, Curcio y Forchelli, bueno, pidió la pena máxima por el delito que se imputa, que son 10 años de prisión a cada uno de ellos. Y justamente ahora estamos en conversación telefónica con Pablo Fermento, de la Fiscalía de Derechos Humanos, que participa en el juicio. Pablo, buenas tardes. Juan Ignacio Guarino te saluda desde la hora en Radio Nacional. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Bien, bien, muy bien. Un gusto poder conversar con vos para que nos comentes un poco de este alegato que decíamos que ha sido extenso y desarrollado a lo largo de una cantidad de días. Creo que 4 jornadas estuviste fundamentando. Te pediría, para quien no conoce la causa y que quien no ha escuchado las noticias que se han generado a través de los testimonios de las víctimas y la documentación que se ha conocido, ¿cuáles son, para vos, como parte de la Fiscalía, los puntos centrales que fundamentan el pedido de penas? Bien, bueno, fueron 5 jornadas en las que analizamos la actuación de una organización criminal que se conoció como la AAA, ¿no?, en el país y puntualmente en la ciudad de Bahía Blanca, que cometió 24 asesinatos entre septiembre del año 74 y diciembre del 75, y los fundamentos de la pena están dados en primer lugar en la acreditación de los hechos. Pudimos recabar los testimonios de más de 50, 60 testigos que fueron coincidentes y concordantes en cuanto a este tramo de la historia de Bahía Blanca, ¿no?, en la que prácticamente la ciudad fue apropiada, estuvo bajo el control de un grupo paraestatal que operaba bajo la estructura del Estado, o sea, en connivencia, Sí. Vinculado e inserto con el destacamento de inteligencia, que es la unidad militar de inteligencia de la ciudad, y todos los organismos de inteligencia de la ciudad y las fuerzas policiales. Y bueno, pudimos reconstruir cómo fue el ámbito de persecución y disciplinamiento, tanto en la Universidad del Sur como en la Tecnológica, en espacios de trabajo que eran conglomeraban a gran cantidad de la masa obrera, ¿no?, de la época, que era la construcción de la petroquímica. Ajá. Y el ámbito de la UOCRA, de la construcción, el ámbito religioso, digamos, todos los nucleamientos sociales sufrieron un programa de intimidación, persecución y asesinato, ¿no?, que estuvo a cargo de este grupo. En el caso de Aceituno, que es el único de los imputados que llegó acusado como autor de uno de los homicidios, ¿no?, Sí. el de Cilleruelo, pudimos reconstruir, o sea, no solo su participación a la organización criminal, Sí. A través de documentación, de inteligencia y de numerosos testimonios, sino su participación directa en lo que fue la ejecución del hecho. Ajá. ¿No? Que bueno, hay que recordar, si bien es uno de los casos más resonantes, hay que recordar que Cilleruelo fue asesinado dentro de los pasillos del edificio de Avenida Alem de la Universidad del Sur, ¿no?, y que para ese momento
los asesinos, este grupo paraestatal del que estoy hablando, Uh-huh. ya formaban parte de la universidad, habían sido como contratados como un grupo de seguridad, ¿no? De custodios del rector Sí. de la Universidad de Remus Tetu, que era uno de los jefes de la organización criminal, y para la realización de este hecho partieron del rectorado, ¿no? Del edificio de Colón 80 de la universidad. Uh-huh. En el vehículo del rector, Ford Falcon, con chapa oficial, con chapa de bronce de la universidad, hasta el predio de la Universidad de Avenida Alem, en donde se estaba desarrollando un día de inscripción en las materias, Sí. que había decenas de estudiantes circulando por todos los pasillos, y en cuestión de minutos ingresaron, localizaron al blanco del ataque, que era David Cilleruelo. Le dieron un disparo de arma de fuego en la espalda y se retiraron por el mismo camino que vinieron, en el mismo vehículo, de nuevo al rectorado. Todo ese tramo lo pudimos acreditar por distintos testimonios de testigos presenciales, y bueno, pudimos concluir que uno de los ejecutores era Raúl Aceituno, junto con otras dos personas que están identificadas pero que ya fallecieron, ¿no? En estos 45 años que transcurrieron desde aquel hecho. Sí, concretamente te referís a los Argibay. Exactamente, a Jorge y Pablo Argibay. O sea, Jorge era el padre, Uh-huh. Pablo tenía 18 años en ese momento. Los dos formaban parte del grupo de seguridad de Remus Tetu, y bueno, tuvimos oportunidad en el juicio de recibir declaración, de escuchar a el otro hijo de Jorge Argibay, otro de los hijos que sí, en ese momento tenía 13, 14 años, pero que bueno, pudo presenciar un montón de situaciones directas e indirectas de lo que fue la actuación de la banda de su padre, ¿no? Por ejemplo, contaba lo que era escuchar a las mañanas, o por las noches cuando llegaban de cometer los asesinatos. Sí. Contaba que el padre se jactaba de eso, no era algo que ocultaran, y que llegaban a su casa con objetos robados, ¿no? Que a veces conservaban como botín de guerra. Habló de las reuniones del padre con militares, ¿no? Con gente de la inteligencia del ejército, en donde recibían armas, es decir, que permitió hacer una mirada sobre todo el aspecto, ¿no? Un poco más oculto de lo que era el funcionamiento de la organización criminal. Bien, y en el caso de Aceituna, que es el único imputado por homicidio, o sea, el resto están imputados por asociación ilícita. Sí. Esto significa que ellos se pudo comprobar en la etapa procesal que fueron parte de la asociación, pero no se pueden rastrear qué asesinatos particularmente realizó cada uno. ¿Esa es la explicación de por qué ellos no están imputados por homicidio? Claro. La organización criminal tenía una serie de delitos como propósito, Uh-huh. ¿no? Todos estaban destinados a la misma tarea de intimidación, aterrorizar a la población, ¿no? Y dentro de estos delitos estaban los homicidios. De los 24 homicidios, el único que se cometió con estas características digamos, en frente de testigos a plena luz del día, en un lugar ampliamente concurrido, fue el de Cilleruelo. El resto de los homicidios tuvieron la característica propia o patente, ¿no? El patrón de conducta de la AAA, que eran los asesinatos nocturnos, invocando pertenencia a la policía, previo secuestro de los domicilios o del espacio público, el acribillamiento y el abandono de los cadáveres junto a caminos retirados de la ciudad, junto a rutas, digamos. Claro. Ese tipo de patrón dificulta mucho más determinar quiénes fueron los intervinientes directos, ¿no?
pero lo que sí pudimos acreditar es que en al menos 4 o 5 de los casos pudo comprobarse la participación de otros integrantes del mismo grupo paraestatal, ¿no? Ajá. O sea, otros integrantes que también formaban parte del cuerpo de la universidad o del mismo cuerpo afuera de la universidad, y que pertenecían o respondían a los mismos dirigentes, a los mismos jefes, que eran Rodolfo Ponce y Remustetu en el caso de la universidad. Comprendo. Por una cuestión legal, jurídica, y también que tiene que ver con el concepto propio de la autoría, Sí. son dos figuras diferentes. En lo que es la organización, la asociación ilícita, lo que penaliza es el hecho de pertenecer a una organización, ¿no?, de estas características, destinada a cometer delitos penales. En el caso del homicidio hay que determinar una relación causal, ¿no?, de la conducta acreditada en la persona con el resultado de la muerte. Bien. Y en este caso, o sea, con los 4 acusados que llegan con vida a este momento del proceso, no pudimos llegar a avanzar en esa, claro, digamos, en esa constatación. Claro, comprendo. Y vos recién decías que uno de los líderes de la AAA era el rector interventor Remustetu, y también tengo entendido que en tu alegato una de las cosas que pediste es la anulación de resoluciones dictadas por él. Te quería consultar qué tipo de resoluciones son las que dictó Remustetu que siguen hoy vigentes. Sí, en realidad, bueno, las resoluciones que pedimos que se deroguen tienen que ver con la expulsión de la universidad, ya sea por cesanteo, finalización de servicio, o directamente, en el caso de alumnos, la figura de la expulsión de alumnos, docentes y no docentes. Claramente la resolución, o sea, ya produjo el efecto, no es que sigue produciéndolo, pero sí consideramos de que puede haber un efecto reparatorio, simbólicamente reparatorio, en el hecho de que la universidad, o en este caso un tribunal, ¿no?, como órgano de control de estas resoluciones que son administrativas, declaren que las mismas son inválidas y de ningún valor, ¿no?, por la motivación que tenían, que se invocaba en las mismas, que era el señalamiento de estas personas como posibles enemigos del Estado, básicamente, ¿no? Eso en ese momento significó la colocación de este colectivo de personas, que fueron decenas de docentes, estudiantes y empleados de la universidad, en una situación que los convertía en muertos civiles. Hay que pensarlo, ¿no?, en el contexto, la perspectiva de la época, ¿no?, con el desarrollo de un programa de aniquilamiento en la ciudad, lo que significaba ser categorizado, ¿no?, y expulsado de la universidad en ese carácter. Sí, claro. Dentro de las resoluciones está la que dictó Remustetu en relación a los alumnos que habían participado en una especie de juicio simbólico, ¿no? Un mes antes del asesinato de Uatu, si no recuerdo mal. Tal cual, era, o sea, para juzgar popularmente o simbólicamente la responsabilidad de Remustetu en el asesinato de Ciceruelo. Esa es una tarea que tenía que realizar la justicia, que no lo hizo, y tenía justamente un carácter simbólico, ¿no? Y este acto que se realizó en un hotel que estaba en la primera cuadra de Avenida Colón, concluyó con la detención de numerosos estudiantes que participaron de ese acto, ¿no?, que permanecieron, algunos de ellos, más de 2 años detenidos. O sea, fueron en primer lugar sobreseídos, pero después pasaron a estar a disposición del Poder Ejecutivo y demás. Bueno, algunos de esos alumnos fueron expulsados por Tetu de la universidad, y en la resolución no solo los expulsa, sino que manda a comunicar la medida a las principales universidades
Bien, de bien. toda Latinoamérica. Buscando una suerte de disciplinamiento, comprendo. Sí, de hecho, he tenido la oportunidad de hablar con Graciela Lusky sobre este tema, que es una de las estudiantes que fue expulsada por esta situación. Comprendo. Pablo, yo te quería consultar, vos hablaste, o mejor dicho, pediste que se tomen estos delitos como delitos de lesa humanidad justamente en el marco de un genocidio. Sabemos que la patota de la AAA fue el prolegómeno de lo que vino luego con la última dictadura cívico-militar. A veces es difícil hacer comparaciones, pero digamos, ¿qué tanto trabajo le ahorró la AAA a la dictadura en ese trabajo de reorganización social que buscaba, bueno, tener sindicatos que no fueran combativos, juventudes que no se involucraran en política, etcétera, etcétera? ¿Qué aporte tuvo o qué tanto le facilitó la AAA luego a los militares este trabajo? Y nosotros en el alegato hablamos de bueno, una clara correlación en la actuación, o sea, no solo en el ejercicio de la violencia, sino justamente en esto que marcás, que es la realización de tareas previas para después poder desarrollar una tarea de limpieza, ¿no?, de aniquilamiento sistemático como fue la dictadura. O sea, claramente hay distintas formas de actuar que no tienen que ver con el hecho de que en un momento sean los militares y en otro un grupo civil, sino con lo que necesita un programa estatal o un programa llevado adelante desde los poderes, tanto institucionales como fácticos, para desarrollar una tarea de quiebre o de destrucción de un grupo social. Claramente, o sea, para llegar a lo que fue la lógica de los campos de concentración, ¿no?, esa tarea mucho más cualitativa y cuantitativamente más profunda, sí, ¿no?, de exterminio, era necesario una serie de consignas como son, por ejemplo, aterrorizar y neutralizar a la población, ¿no? Naturalizar la muerte, claro, crear una imagen de desorganización social, porque hay que recordar que en parte, o sea, los asesinatos de la AAA eran planteados como algo ajeno al Estado, ¿no?, y como una situación de desorganización social frente a la cual el Estado tenía que actuar, ¿no? Claro. Entonces, también se trataba de eso, de generar un escenario de aparente desorganización cuando era el propio Estado el que lo estaba llevando adelante, ¿no? Y también de quiebre de los grupos sociales, de las relaciones de cooperación y solidaridad, para ir generando los comportamientos que iban a permitir, por ejemplo, la práctica de la delación, la práctica del señalamiento, la práctica de sálvese quien pueda, ¿no? O sea, todo ese trabajo subjetivo se pudo hacer, o sea, después lo pudo desarrollar la dictadura a partir de la actuación de esta, digamos, que estamos analizando aquí, de la AAA, en la que la violencia era más patente, estaba hecha más, estaba dirigida a la retina de la población. Nosotros hablamos en el alegato de cuerpos que eran exhibidos, después los cuerpos iban a pasar a ser cuerpos desaparecidos, cuerpos, claro, que se iban a negar, muertes que se iban a negar. En este periodo eran muertes que se iban a mostrar con toda la brutalidad, ¿no? Con innumerables impactos de balas y demás. Eso por una parte, y después lo que tiene que ver con la normalización en un sentido negativo, ¿no? Sí. O sea, que se planteaba desde los sectores económicos, eso fue claro. O sea, en el juicio que estamos llevando adelante, son, si no me equivoco, 4 o 5 los asesinatos sobre integrantes o sea, obreros de la construcción, ¿no? Claro.
muchos de ellos militantes De la de Boca. base, Ajá. delegados de obra, y muchos de ellos, o la mayoría, creo que todos, salvo el caso de el Negrito García, trabajaban en la petroquímica. Bien. ¿No? Pablo, discúlpame, pero te tengo que cortar porque estamos sobre el horario del informativo. La verdad me quedaron montones de preguntas para hacerte, así que te propongo por ahí si podemos seguir conversando la semana que viene y desarrollamos No te todos das estos problema. temas. Bueno, te Dale. agradezco, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Pablo Fermento de la Fiscalía de Derechos Humanos de Bahía Blanca contándonos su alegato en el marco del juicio AAA Bahía Blanca.